Hola a todas y todos, Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, para hablarles acerca del control jurisdiccional o judicial de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de los poderes públicos. Ya pudimos analizar en otros videos la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, así como también vimos el juicio de amparo. Los tres son formas de control jurisdiccional de la constitucionalidad. Lo que quiere decir es que a través de estos juicios se logra que ninguna ley, ninguna norma general, ningún acto de autoridad administrativa o de cualquier otro tipo sea en contra del texto de nuestra Constitución Federal. Lo que pretendo con este video, a diferencia de los anteriores, es explicarles en qué consiste el control judicial o jurisdiccional de la constitucionalidad, pero al mismo tiempo explicando las diferencias que tienen el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad como las tres formas directas que permiten ese control judicial o jurisdiccional de la constitucionalidad, porque hay alguna que es indirecta y ya lo veremos aquí más adelante. El tema fue elegido, pues el fondo de todo esto es que ninguna norma, ningún tratado internacional, ningún acto de autoridad y asimismo ninguna autoridad por sí misma ni ningún poder estén por encima de lo que ya establece la Constitución. Así es que estos tres juicios o medios de impugnación, el de controversia constitucional, el de acción de inconstitucionalidad, así como el juicio de amparo, para que lo entendamos mejor, es el Poder Judicial el que está haciendo ese control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de los poderes públicos. Y además de esos tres, hay uno más. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y tratados internacionales que estén de acuerdo con el texto de la propia Constitución, en su conjunto, conforman la ley suprema de la nación. Entonces, los jueces de los estados, de las entidades federativas, deben resolver de acuerdo al texto de la Constitución leyes y tratados que estén acorde con la propia Constitución. Esta es otra forma de control judicial. Solo que este no es un control tan directo, evidentemente es un control que tienen que aplicar los jueces cada que tienen un asunto por resolver, tienen que resolver acorde a la Constitución. Y si no lo hacen así, pues entonces en los medios de impugnación que tienen los particulares o los afectados por las resoluciones, evidentemente que van a hacer valer la inconstitucionalidad de la ley, de la norma que le están aplicando o del acto que les está causando ese perjuicio. Por lo tanto, nos enfocaremos en estos tres medios judiciales o jurisdiccionales de control de la constitucionalidad. El juicio de amparo, que está regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, es el que protege por regla general a las personas en lo individual o en representación de un interés colectivo, como puede ser un ejido o sociedades comunales, o personas morales, como es el caso de las empresas. También de normas generales, su entrada en vigencia o el primer acto que se le aplica al particular, y también de actos u omisiones de autoridades de los tres poderes que violenten los derechos humanos y garantías individuales previstos en la Constitución de las personas que ya señalamos, individuales o colectivas. Así es que la regla general es que el juicio de amparo se promueva de particulares demandando a autoridades de todo tipo, pero principalmente son administrativas, en tanto que la controversia constitucional es un medio legal que puede hacer valer cualquiera de los tres poderes y órganos autónomos constitucionales, ya sean federales o estatales, así como los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México, cuando surja un conflicto entre algunos de ellos que se refieran a incumplimientos al contenido de la propia Constitución Federal y que sean provocados por normas generales o por actos u omisiones que incumplan el texto de la Constitución en perjuicio de otro ente público. Así es que la controversia constitucional se caracteriza porque un ente público demanda a otro ente público. Aquí no intervienen los particulares. Y la controversia constitucional está regulada en el artículo 105, fracción primera de la Constitución Federal, en tanto que la acción de inconstitucionalidad está regulada en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Federal y es un medio legal de control que permite impugnar leyes y tratados internacionales cuyo texto sea contrario a la Constitución mexicana. Aquí no hay un conflicto de intereses que se estimen contrapuestos entre dos entes públicos, sino más bien un ente público de los facultados, que ya veremos más adelante, es el que, advirtiendo que existe
La norma general o tratado internacional que son inconstitucionales es cuando están facultados y tienen la obligación, de hecho, de presentar la demanda en contra de la autoridad a la que se le atribuya esa norma general o ese tratado internacional. En la controversia constitucional es distinto, pero ya lo veremos porque analizaremos 10 diferencias entre el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Así es que saquen los gorritos. Es que antes de que les ganen los bostezos empezaré con la primera diferencia. Esta consiste en que, mientras el juicio de amparo está regulado en el artículo 103 y 107 de la Constitución Federal, la controversia constitucional lo está regulado en la fracción primera del artículo 105 y la acción de inconstitucionalidad en la fracción segunda del mismo artículo 105 de la Constitución Federal. La segunda diferencia es la autoridad competente para conocer y resolver estos juicios. En el juicio de amparo, en los indirectos, son competentes para resolver los juzgados de distrito. Y en el caso del amparo directo, son los tribunales colegiados de circuito. Ambos en materias civiles, penales, administrativas y laborales. En tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad y solamente en caso de recursos de revisión será competente para analizar aspectos de constitucionalidad que ya hayan visto previamente tanto los juzgados de distrito como los tribunales colegiados de circuito, sobre todo cuando se trate sobre la constitucionalidad de la interpretación de un artículo directo de la Constitución. La tercera diferencia es los sujetos que pueden presentar el recurso o medio de impugnación. En el caso del amparo es el particular que está directamente afectado en su esfera de derechos o bienes por el acto de autoridad o la norma general que entra en vigor o que ya se le está aplicando, o también en representación de una persona moral o colectiva, como pueden ser los ejidos y las sociedades comunales, que obviamente derive que haya sido impugnado desde el amparo indirecto o el amparo directo. En tanto que en la controversia constitucional la pueden presentar los poderes federales o los poderes de los estados, el legislativo, el ejecutivo y judicial de cada uno de ellos, o también órganos autónomos constitucionales, sean federales o estatales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisiones estatales de derechos humanos, también los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. Y los sujetos que pueden presentar el juicio de acción de inconstitucionalidad son el 33% de integrantes de la Cámara de Diputados o la de senadores en contra de leyes federales y también los senadores, aparte de leyes federales, en contra de tratados internacionales. También pueden presentarlo el Poder Ejecutivo en contra de normas generales, tanto de los estados como las federales. También lo pueden presentar las legislaturas de los estados, es decir, los congresos de las entidades federativas en contra de sus propias leyes locales. Otro sujeto que pueden presentarlo son los partidos políticos. Los que tienen registro nacional pueden presentarlo en contra de leyes electorales federales, pero también en contra de las locales. También pueden presentar la acción de inconstitucionalidad los partidos políticos que solamente tengan registro local, pero solamente podrán impugnar leyes electorales locales o estatales. También pueden presentar este juicio fiscal general de la República en contra de leyes penales federales y también en contra de leyes procesales federales, pero también en contra de estatales. La cuarta diferencia son las autoridades que pueden ser demandadas. En el caso del juicio de amparo, pues pueden ser las autoridades de los tres poderes federales, es decir, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, y también los tres poderes estatales y también de las autoridades municipales, como pueden ser actos del municipio, del ayuntamiento, u omisiones también. En el caso de la controversia constitucional pueden ser autoridades demandadas las mismas que pueden demandar, porque hay que recordar que aquí es un conflicto entre autoridades. Y estas autoridades que pueden ser demandadas pues son los poderes federales, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, también los estatales, también los órganos autónomos constitucionales federales y estatales, como puede ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estatales, y también lo pueden ser los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. Todas estas autoridades pueden ser demandadas, pero también ellas pueden demandar. Y para el caso de la acción de inconstitucionalidad pueden ser autoridades demandadas, los congresos federales y de las entidades federativas para el caso de normas generales. Y también lo puede ser el Ejecutivo Federal por participar en los tratados internacionales, que pueden ser el acto impugnado. Pero también puede ser el Ejecutivo por promulgar las leyes que expide el Congreso Federal y sus cámaras. El Senado también puede ser autoridad demandada por aprobar los tratados internacionales.
La quinta diferencia es el término para presentar el recurso o medio legal constitucional. En el juicio de amparo es de 15 días hábiles a partir del acto u omisión que afecta al particular o de la entrada en vigor de la norma general que se impugna. En el caso de la controversia constitucional hay dos términos, uno de 30 días hábiles cuando lo que se impugna son actos, omisiones o normas generales y de 60 días hábiles para los conflictos de límites territoriales entre estados o entre municipios y estados. Y el término para presentar la acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales a la publicación de la norma general federal o del tratado internacional en el Diario Oficial de la Federación. Y mismo término de 30 días hábiles a partir de la publicación de la norma general de los estados, que se publica en lo que en algunos estados llaman Gaceta Oficial, otros llaman Periódico Oficial. La sexta diferencia es la materia de impugnación, mientras que en el juicio de amparo y en la controversia constitucional es posible de impugnar normas generales, sean federales, estatales y municipales, y también actos o omisiones de poderes o autoridades federales, estatales y municipales, incluso órganos autónomos constitucionales, federales y estatales. En realidad solo cambia que en el juicio de amparo es un particular que impugna y en la controversia es otra autoridad la que está impugnando. Y desde luego en el amparo el particular está impugnando porque se están violentando sus derechos humanos tutelados en la Constitución. Y cuando impugnan las autoridades en la controversia constitucional, en realidad es porque se le está haciendo un acto de afectación o está entrando en vigor una norma que también les afecta, pero que resulta ser inconstitucional. Y para el caso de la acción de inconstitucionalidad, únicamente se tiene como materia de impugnación las normas generales y los tratados internacionales. La séptima diferencia es en relación a la procedencia o improcedencia para conocer de materia electoral dentro de estos juicios. Y tenemos que para el juicio de amparo y para la controversia constitucional está prohibido que se conozca respecto de, en el caso del amparo, de resoluciones o declaraciones de autoridades competentes en materia electoral y en la controversia constitucional respecto de leyes o actos electorales. Para el caso de la acción de inconstitucionalidad, ya vimos que sí está permitido para los partidos políticos nacionales impugnar leyes electorales, tanto federales como locales, y a los partidos políticos estatales solamente pueden impugnar las leyes locales o estatales. La octava diferencia es en relación a las facultades para mejor proveer que tengan cada una de las autoridades judiciales que desahogan estos juicios. En el caso del amparo, en el indirecto, el juez de distrito tiene dos facultades extraordinarias para hacer diligencias de mejor proveer. Una es en recabar pruebas cuando el acto reclamado tenga por objeto o se corra el riesgo de privar la propiedad o posesión de tierras, aguas, pastos, a ejidos o a núcleos de población comunales y que esas pruebas sean para beneficiarles. Y el segundo supuesto es también pueden realizar diligencias para mejor proveer cuando se trate de que vayan a resolver las suspensiones definitivas. Y en el caso de la acción de inconstitucionalidad también se tiene una facultad para diligencias de mejor proveer, que es en materia electoral. La ministra o el ministro instructor pueden pedir información a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la controversia constitucional no tiene facultades en este sentido. La novena diferencia es en relación a las facultades que se tengan por la autoridad judicial que resuelve el asunto en relación a la suplencia de la deficiencia de la queja. Para el amparo, procede suplir la deficiencia en que haya incurrido el particular, tanto en aspectos de fundamentos legales como en conceptos de violación de sus derechos y también en la expresión de los agravios o afectaciones que le causa el acto o la norma que se está impugnando. Para el caso de la acción de inconstitucionalidad, también está prevista la suplencia de la queja, teniendo la posibilidad la autoridad judicial de corregir los errores de fundamento y también de suplir los conceptos de invalidez de la demanda que haya hecho aquella autoridad que está presentando la acción. Y en la controversia constitucional no está permitida la suplencia de la queja. Y por último, la décima diferencia es en relación a la contienda que se plantea en cada uno de estos juicios. En la controversia constitucional hay una verdadera contienda, pues hay una demanda y una contestación de demanda respecto de una autoridad demandando a la otra, alegando la inconstitucionalidad de la norma general o del acto que le está causando afectación. Y hay una afectación real para cada una de estas dos autoridades que están en contienda. Por ejemplo, los límites territoriales. Claro que a ninguno de los dos estados les conviene que le quiten parte de su territorio. Pero en el juicio de amparo y en la acción de inconstitucionalidad hay una parte que se está quejando en relación a esa inconstitucionalidad.
bien sea por la norma general o por el tratado internacional o, en el caso del amparo, también por el acto de autoridad. Pero en ambos casos no hay una contestación de demanda como tal, sino más bien se rinden los informes. En el amparo, un informe previo y un informe justificado, y en la acción de inconstitucionalidad únicamente un informe de 15 días, que equivale un poco al informe justificado. Lo que no significa tampoco que estas autoridades no tengan interés de que subsistan sus actos. Y así es como ya llegamos, amigas y amigos, al final de este video. Y para los que llegaron despiertos, espero que me regalen un like, que me compartan todo lo que puedan y que se suscriban encarecidamente, se los pido, a mi canal.